Estamos con la licenciada Andrea Cabañac para hablar un poquitito de la realidad que vivimos a diario en una sociedad que nos imprime una presión bastante importante y hace que estemos en un estado de ansiedad permanente, como el querer ver qué es lo que viene con rapidez, con avidez para la resolución inmediata. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás, Elsie? Hola, ¿cómo están? Sí, la verdad que estamos viviendo, me parece que toda la sociedad nos impone este ritmo. En la actualidad me parece que es así. Más que en un hoy, más que en la conciencia de lo que estamos teniendo que transitar, estamos más allá, estamos hacia adelante, siempre corriendo en esa rapidez, en esa vorágine que no nos hace a lo mejor hasta incluso elegir de la mejor manera. Bueno, vos recién decías la palabra conciencia. Yo no sé si somos realmente conscientes de que cómo se está viviendo, digamos. Hay toda una cultura del aquí y el ahora con respecto a todo lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Entonces, también se vive de esa manera y se educa de esa manera. Ya hay cuestiones que tienen que ver con lo inmediato, lo automático y el vivir la vida hoy. Entonces eso lo que genera es tratar de programar paradójicamente cuestiones que tengan que ver con la inmediatez pero a futuro. Por ejemplo, los viajes. Entonces también genera ansiedad porque el ser humano no vive proyectándose para tener más, para poder conseguir, para poder viajar, y anhela situaciones o anhela cosas que son inmediatas, pero también requieren un largo paso. Por ejemplo, para viajar necesitamos ahorrar, juntar dinero, trabajar más. Entonces es toda una vorágine paradójica, contradictoria, en el que hoy el ser humano está viviendo. La emoción forma parte de las emociones que tiene el ser humano, pero más allá de eso, esa emoción, de algún modo es como que se carga el chip, se recarga ese chip en el entorno familiar a partir del momento del proceso de crecimiento de la persona. Mira, en general, vos estás hablando de la ansiedad, cómo se maneja. En general, obviamente, nosotros tenemos determinadas personalidades, características, y sí, algunos son mucho más ansiosos, otros son más obsesivos, determinadas características que uno ya trae, por supuesto, desde el hogar, porque la ansiedad tiene que ver con un ritmo. Ese ritmo generalmente está establecido por cómo funciona primero desde nuestro nacimiento, desde el amamantamiento, cómo se ha establecido ese ritmo entre la madre y su hijo, y después el sistema familiar también. Entonces, por supuesto, esto ya en el ser humano, en cada ser humano, es mayor o menor la ansiedad. Lo que pasa es que hoy en día también tenemos toda la sociedad que nos impone otro tipo de ritmo. Entonces hay personalidades que no encajan en la sociedad actual. ¿Y por qué? Pero porque también la sociedad, las influencias, los amigos, los clubes, los colegios, todos imponen un ritmo de vida y un estilo de vida que tiene que ver con esta vorágine. El sentirse que uno no encaja en esa presión con la que se vive, si uno no aprende a manejar esa ansiedad y esa ansiedad está en exceso, obviamente repercute en la salud y en la calidad de vida de la persona. Sí, por supuesto, eso es un desborde. Nosotros generalmente, bueno, hablamos de los desbordes, ¿no? que aparecen en todo el aparato psíquico, digamos. Lamentablemente para nosotros que nos dedicamos, digamos, a esto, vemos muchas repercusiones de estos desbordes, porque los desbordes afectan a nuestro aparato psíquico, pero repercuten en todo nuestro cuerpo. Entonces, cuando nos llega un paciente, nos llega totalmente desbordado
con una sintomatología diversa y un estado de angustia completo y desbordado. Entonces aparecen con muchos síntomas, como por ejemplo fue la pandemia. ¿Me entendés? Que generó un estado de angustia generalizada en los pacientes, con muchos síntomas a nivel corporal. ¿Por qué? Porque el aparato psíquico se desborda y como no hay manera de canalizar, canalizar sería vehiculizar esa ansiedad o esa angustia, entonces aparecen estos desbordes y a nivel orgánico. Entonces aparecen los temblores, los dolores de estómago, los dolores de cabeza, las náuseas, la irritabilidad, la sudoración. ¿Las fobias también forman parte del estado de ansiedad? ¿Las fobias? En realidad las fobias vienen, sí, es como una cosa que se suma más, pero las fobias tienen que ver con fobias infantiles, que por ahí en el adulto sí requieren otro sentido, pero no con respecto a la ansiedad, sino con respecto a la angustia señal, que es distinto a la angustia generalizada. La ansiedad tiene que ver más con la angustia generalizada, cuando todo nuestro cuerpo se expresa con síntomas. ¿Cuáles serían los síntomas característicos que podrías mencionar o destacar? Y bueno, todo esto, lo que yo te síntomas físicos, sí. Las palpitaciones, sí. Dolores de estómago, intestinos. ¿Migrañas? Sí, obvio también, contracturas musculares, trastornos de sueño, bueno, que son más psíquicos, pero muchas veces estos pacientes, por supuesto que está perfecto que primero se recurra a una cuestión clínica, pero el tema es cuando se pasan concurriendo a distintas especialistas y no le encuentran la respuesta. Y no le encuentran la respuesta, y esa angustia o en su momento que empezó como un estado de ansiedad, se transforma en angustia porque pasa el tiempo, no hay una respuesta. ¿De qué manera afecta a las relaciones? Y bueno, por eso, mirá, a ver, los vínculos en realidad hoy en día están muy despersonalizados. ¿Pero por qué están despersonalizados? Porque cada persona hoy en día piensa en sí misma, no piensa en el otro. Cada uno se mira a su ombligo, cómo estoy yo, qué es lo que yo tengo, y en cuanto vos me sirvas a mí, me sos útil. Entonces, si vos podés, yo soy una persona ansiosa y vos podés calmar mi ansiedad con vayámonos de viaje y ahora vamos a hacer otra cosa y ahora nos vamos a pescar y ahora nos vamos a otro lugar y ahora vamos a hacer esto. Entonces, mientras vos me sirvas como acompañante, está bien. Claro. Si no, me voy. No, si no, buscaré a otro y vos ya no formás parte de mi vida, o no, porque... Claro, pasás a segundo plano. Pasás a segundo plano porque no tenés que ver con lo inmediato. Andrea, ¿y cuál sería para vos, de algún modo, para nuestros televidentes, así a priori, como para que tengan una idea, cuál sería el mejor manejo cuando uno comienza a detectar esa sintomatología que vos mencionaste de la ansiedad? Mira, yo lo primero que me parece que primero darle seriedad a las situaciones, porque en realidad no sabemos de qué se trata. Entonces, primero sí recurrir a un profesional, a un médico, a un médico de confianza, qué sé yo, si muchas veces se ve en relación a las mujeres que consultan a su ginecóloga porque es la que más confianza tiene y no un clínico, pero sí me parece una persona de confianza y responsable, digo, que sí que pueda acceder a esto de entender que hay síntomas que tienen que ver con la ansiedad o con la angustia generalizada.
Y hay que gestionarlo, porque si no, digamos que es, hay como que derivar. es como una bola de nieve. Sí, hay que derivar, porque los traductores de la angustia, ya sea la angustia generalizada o la angustia señal, somos los psicoanalistas. Los que podemos vehiculizar, ver si tiene que ver con algo, con una situación traumática, como generalmente tiene que ver la angustia señal, que tiene que ver con situaciones traumáticas del ser humano, o tiene que ver, como pasó con el caso de la pandemia, con los adultos mayores, por ejemplo, que vivieron una situación donde ellos, inesperada, que vino algo desde el exterior a invadirnos, pero nos invadió a todos, no solamente... Sí, desequilibró nuestra vida cotidiana, obviamente. Todo, y repercutió en nuestro sistema desde el exterior al interior y desde el interior también, porque además... Un estado de aislamiento que... No podíamos salir a descargar, no podíamos hacer nada. Entonces ahí sí se vio mucho lo que se llama la angustia generalizada. Pero es un tema que es importante tomar conciencia de lo que nos está sucediendo y recurrir y buscar la ayuda como para poder gestionar este estado, porque si no uno vive en una vida de insatisfacción. Y lo que pasa es que si nosotros pensamos todos los días, ¿qué es lo que va a pasar mañana? La insatisfacción está, porque el ser humano ya tiene un circuito de insatisfacción. O sea, el ser humano es así, por naturaleza, nunca encuentra el deseo... Claro, por lo que eso también es lo que te lleva a la búsqueda, ¿no? A la búsqueda permanente, claro, ¿no? De que es un sistema pulsional, digamos, nuestro sistema de vida o nuestro eros, digamos, lo que hace es mantenernos todo el tiempo en esta constante búsqueda pulsional. El tema es que si yo vivo, en vez de vivir el solo por hoy, como nosotros, bueno, en general a veces tratamos de vivir hoy, disfrutar hoy, sí, por supuesto que planificar, porque es así, el ser humano necesita planificar determinadas cosas, pero no vivir una situación como que ya es para mañana, porque me pierdo de vivir hoy, de disfrutar cosas hoy y de pequeñas situaciones por estar pensando qué es lo que va a pasar mañana y cómo voy a hacer mañana. Y esto siempre, estas cosas, por eso yo digo, se generan con más angustia y llevan a una angustia generalizada, porque a veces esto aparece impuesto desde el exterior. Gracias, Andrea, por tus reflexiones y por permitirnos conocernos un poco más. Dale, gracias.